Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en otro vídeo más. 4 años han pasado desde mi última visita a Osaka. Voy con un circo en la cabeza. Voy a explicaros lo que llevo. Porque a falta de pan buena son tortas. Y esto es hielo. Hielo que para soportar el puto calor que hace hoy, a pesar de que hay nubes, pues viene muy bien este invento que me monté. Y lo que veis ahí detrás es el castillo de Osaka. Hace 4 años, cuando vivía aquí en Osaka, nunca llegué a entrar al castillo. Porque, bueno, me dijeron que el castillo se había remodelado, que tenía un ascensor dentro, que no era como tal un castillo japonés. Teniendo en cuenta que iba a ser mi primera experiencia en un castillo, iba a ser decepcionante. Ya sabéis que tenéis por ahí los vídeos del castillo de Ueno y el castillo de Himeji, que fuimos. Y bueno, pues esta vez va siendo hora que lo juzguemos, va siendo hora que lo veamos y va siendo hora de aumentar la serie de castillos de Japón. Así que vamos a ponernos esto. Y que parezca que tengo un huevo en la cabeza, pero lo fresquito que se siente. Fail. Bueno, vamos yendo. Venga. Bueno, nos vamos acercando al castillito. Como podéis ver aquí en la ría que tienen por aquí, está muy guapo porque si os fijáis allí hay unos barquitos muy chulos, que como no hay mucha gente pues no están trabajando duramente allí en la tienda aquella. Ahí donde veis, a ver si os lo acerco un poco, que se vea bien. Bueno, ahí pone lo de Osaka yo Gozabune Boat Tickets. Pues allí tenéis para comprar los, ¿cómo se dice? Billetes para la barca. Y este puente está muy guapo. Nos adentramos cada vez más al temible castillo de Osaka, reformado por dentro, con ascensores y cosas que lo hagan parecer algo que no es. No sé, a ver, me espero ya algo como en el castillo de Atami. El castillo de Atami no era un castillo de verdad, pero estaba guapo. Pero es que este ni siquiera me han hablado bien, o sea, yo cuando os enseñé el castillo de Atami os dije, bueno, pues hay videojuegos abajo, tenéis la sala erótica, tenéis la sala de los acertijos y luego arriba tenéis el Ashiyu, no, arriba no, está abajo, el Ashiyu, el coso este para meter los pies, como si fuera un onsen de pies, básicamente. Y estaba guay, estaba muy divertido. Pero no sé, no me han hablado nada bien del castillo de Osaka. Así que no sé lo que me encontraré. Vais a experimentarlo conmigo y como soy muy sincero, pues acabaréis viendo si me parece una puta mierda o no. La verdad. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Emi-chan. ¿Qué? ¿Qué opinas? Bueno, igual vamos a darle una oportunidad. Qué remedio, ¿no? Ya estamos aquí. Pero se ve bonito, mira, de afuera. Sí, sí, por fuera se ve muy guapo. Y desde el parque se ve muy guapo. Pero miedo me da lo que hay adentro. Ay, hay todo. Nos pasa una señora. Tiene los muros de piedra. Sí. Lo que son las murallas y eso se mantienen. El río exterior también se mantiene. Luego por aquí está muy guapo también para las bodas. La primera vez que vine aquí me encontré a una pareja que se estaban casando y estaban haciendo una sesión de fotos por aquí. Y la verdad es que está guapísimo. O sea, es una zona muy muy guapa por fuera. Por dentro, pues bueno, veremos. De hecho es que no recuerdo la zona en la que estuvimos haciendo el Hanami. Aquí. Desde luego esta entrada no fue. No tomé esta entrada, no era este parque. Era algo mucho más llano y amplio. No lo sé, igual es por la otra cara. De hecho la primera vez que vine aquí vinimos en metro y esta vez hemos venido en tren, en el JR. Ha sido toda una experiencia distinta. Y nos encontramos con una oferta cojonuda de chocominto.
como una especie de batido con nata. Un frappé, creo que era, ¿no? Era frappé. Bueno, en realidad lo llamaban, ¿cómo era? Grasm. Y sí que me dio un orgasmo. Tomándolo. Ay, chocominto. Natsunara. Chocominto ni kagire. Y bueno, a ver. Vamos a ir subiendo y ya os vamos enseñando ahora. Y bueno, a ver. Ahora acaba de pasar una situación y como yo ya estoy harto de contar anécdotas y que la gente me diga que soy un fantasma. Has traído testigos. Ahora ya tengo testigos de las cosas que me pasan. Bueno, otras veces también tengo testigos. Otra cosa es que hayan salido a las cámaras. ¡Hala! Contar lo que acaba de pasar. Bueno, como siempre, tú llamas la atención mucho y te volvieron a parar porque tienes cara de extranjero. Habla más alto que yo creo que la gente no te va a escuchar. Va a escuchar más los cuervos. Como siempre digo, como no tienes cara de japo y llamas mucho la atención, pues te volvieron a parar. Y conocimos a dos japoneses bien simpáticos, bien amables. Y lo primero que hicieron fue decirte para practicar el inglés. Y bueno, pues lo de que me pare gente por la calle, sin más, en Osaka pasa, y mucho. Y yo creo que estoy segurísimo que no soy el único extranjero que le pasa, pero bueno. A mí no. Bueno, tú porque tienes cara de japonesa. Soy extranjero. Pero bueno, estas cosas pasan, y mucho, en Osaka. Shinya, ¿tú acosaste alguna vez a algún extranjero? Así. No, para mí no. Porque yo tengo cara de japonesa. No, que si tú paraste a algún extranjero. No. A veces sí, pero no. A veces sí. Osaka Jinda cara. Sí, cuando de los extranjeros mirando el mapa. Vale, para ayudar. Vale. No como este señor de bicicleta viene. Atsui desu ne. Pero súper buena onda. Sí. Amable. Yo no te dije que no. Yo por eso no, en ningún momento le... Pero me he quedado Nada. sorprendida, o sea, para ser primera vez que vengo a Osaka, la gente es súper así, más abierta. Más abierta que en Tokio, se te acercan a hablar. Sí, es que hacer amistad aquí es muy fácil. En Tokio... Conocer gente es más sencillo que en Tokio. En Tokio la gente es mucho más fría, más distante. Puede ser. Y aquí es lo que conté 1000 veces. O sea, es que no hacía nada para conocer gente, venían solos. Y literalmente acabáis de verlo. Pues esto, imagínatelo. Ahí, soy extranjero, pues. Pues esto te lo imaginas en el centro, en Namba, en Shinsaibashi y ya está. Y con chicas, pues... Sí, claro. Pero ahora de viaje de escuela, los estudiantes también intentan hablar extranjeros. Y... ¿Dónde encontré? Mismo pregunta, ¿de dónde? pero estas no me venían para practicar inglés. Venían con otras. Pero bueno, ya está, fin de la anécdota, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora... También quiso aprender español. ¿El qué? Hablaba un poco de español. Sí, porque estaba estudiando, decía. No, lo que no le pregunté fue cuánto, creo. No me acuerdo, bueno. Pero sí hablaba, ¿eh? Sí, hablaba un poquito. Sí, Hablaba un poquito. ¡Hala! Vámonos para allá y vamos a entrar a ver qué hay dentro. Vamos. Bonita anécdota. Y bueno, entramos al castillito. 600 yenes la entrada. No... Es como Ginkakuji, ¿verdad? Como Ginkakuji, que costó 600. Veremos a ver lo que hay dentro y empezamos ya. No cámaras, no teléfonos móviles, me cago en la puta. Empezamos mal. Pues si no puedo grabar dentro, exijo que me devuelvan mi dinero. Así que ala, vamos para adentro. Y una vez en la parte de arriba del castillo, pues esto es lo que te encuentras. Allí, no sé si lo podéis ver, no se aprecia, creo. Si se ve los globitos, estoy a volar. Acaban de tirar ahora los globos un grupo de chicos, creo que son de una escuela o algo. No sé por qué los tirarían, pero tiraron globos. Y si mal no recuerdo, en esta zona que tenemos aquí delante es donde celebré el Hanami hace 4 años, creo. Si mal no recuerdo. Vamos a dar una vuelta a todo el castillo a ver si encontramos algo más interesante. Pero yo creo que el parque era ese, básicamente.
La zona del parque. Esta es por la que veníamos. Por aquí fue por donde entramos, por allí abajo. Por ahí es donde hicimos el vídeo antes de pasada. Y por aquí hay un campo de béisbol allí. Vamos a verlo ahora desde aquella esquina. Allí es el Osaka Johor. Y hay un campo allí de béisbol, creo. Y el otro allí. Un circo. Bueno, sí, el circo también está allí. Pero aquello allí es un estadio de béisbol, creo. Esto debe ser un campo de entrenamiento y aquello estadio. Y aquí la brullita. Sirdan, ¿eh? La brulla. Esto ya sería jardín interior. Y nos quedaría aquella parte de allí, que me parece que no tiene parque. A ver, esta zona de aquí es la zona este. Y allí en a tomar por culo muy para allá, ahí está nuestra casa. Para allá está Tokio. Pasando esa... Sí, sí, pasas aquellos montes de allí, giras a la derecha y allí está Guasa. Ahí está casa. Neshin ya. Pásala allí, llega a Nara. Pero si sigues para allá, sigues a Tokio. Ah, sí, claro. Ah, pero mucho más allá. Por eso. ¿Y esto qué es? Ah, esta es la entrada al castillo. Ahí es donde se compran las entradas y demás. ¿Y por dónde entraste la vez anterior? Pues creo que la otra vez debí entrar por allí y por allí está la estación de metro, me parece. Neshin ya. Sí, la estación de metro está por allí, ¿no? Chikatetsu no, ¿eh? Creo que un poquito más. Ah, por allí. Creo que hay uno, pero no me recuerdo de... Normalmente para subir. Sí, normalmente por allí. Yo es que fui a una rara, creo que venía desde Tsutenkaku. Ah, allí, ¿no? ¿Allí? Vale. Tengo miedo. Sí, mira, desde aquí sí que se ve Tsutenkaku allí. Pues el metro debía estar por esta zona, sí. A ver si acercamos zoom. Aquello que veis ahí, no se ve. Así, allí. Esa torrecita que está ahí, eso es Tsutenkaku. La zona de Dotonbori, donde está el vídeo que podéis ver de Shinsekai, donde las putas. Pues esa zona de allí. Y el parque que veíamos antes por allí. Pero sí, yo creo que sí, que la otra vez entré por aquí y fui directo al parque que vimos antes al principio por allí. Por ahora, sinceramente, con el ascensor ahí en la planta tercera y cuarta no se puede filmar nada. Supuestamente hay tesoros nacionales. Yo creo que el castillo Tatami mucho mejor, ¿eh? Pero si aún no has visto todo. No he visto todo, ya estoy decepcionado. Delante del mirador tengo una verja. ¿Tienen miedo de que la gente se tire o qué? Y nada, pues ese es el parque donde hicimos al final el Hanami. Efectivamente. Ya, porque Bueno. en este sitio vienen niños también y esto no es muy seguro. Bueno, en Atami también iban niños y ningún niño se tiró. Pero era más alto. ¿Qué? La tienda de regalos, vamos a enseñar lo de los cascos, que eso sí me interesaba. Esto de aquí. Choto, satsu de sistema ahí. Esto de aquí. Así, clarito. Empezamos con este. Este es el de Toyotomi Hideyoshi, Oda Nobunaga y el de Ieyasu Tokugawa. Para que quede ahí en constancia los Kamon. Yo solamente reconozco este. Normalmente cuando lo veo lo suelo reconocer fácilmente.
Los otros no los conozco bien. Y el resto son de gente que no me importa. Y probablemente esté diciendo un sacrilegio, pero realmente es que no me importa. Pero están guapos. Me quiero comprar un Goku que tiene el traje así de samurái con el kabuto, con el casco. Y adorna muy bonito. Más necos. Oye, este no se parece al que vimos allí en... Sí, en mira, acá Kioto. tienen 3. Ya veo. ¿Vas a comprar algo? Estoy pensando. ¿Estás pensando? A ver. Hacemos que entre más luz. Ah, mira, este. Ah, ese es tu Camon. Sí. ¿Qué cosa era mía? ¿Y cómo se lee? ¿Mi qué? Ah, pero esto no es pequeño. ¿Sí? Mitsu, no sé qué es. Parece como Hi, algo así, pero. Ese es exacto. Por yomenai, con pirámide. わかんないけど、これ、プランタヌクレアルみたい。え？プランタヌクレアルみたい。これはなんていう山。ゼルダの伝説のトリフォルスみたい。確かに。Ese me ve chulo, ¿eh? Sí, pero como tengas que tallar eso, los cojones. Si lo tienes que hacer en madera, Ah, 難しいね。Están guapísimos todos los jamones. Ya. Y bueno, pues tras una visita al castillo de Osaka, que realmente, bueno, ha sido divertido, pero cansado también. O sea, desde la parte de arriba también las vistas, se me va la cámara. Gracias por ponerte a grabar de forma independiente. Cámara, hola. Que las vistas bien y tal, pero no sé, no recomiendo el castillo. O sea, si te gusta la historia y quieres ver un poco de la historia de Hideyoshi y cómo sirvió a Nobunaga hasta su muerte y todo esto, pues está bien, un poco, pero si no, yo creo que te puedes ahorrar la visita al castillo de Osaka tranquilamente. Vete a Himeji, vete a Tami, por ahora son mejores. No volvería a entrar a este castillo para nada, o sea, es que no. O sea, el parque muy guapo, pero el castillo por dentro no. Mucho tesoro nacional, mucha cosa tendrá, pero lo tienes en otros castillos también. Quizá no signifique lo mismo, no signifique tanto por la importancia histórica que tiene, pero como extranjeros no vamos a llegar a entender la importancia de un casco o de una silla de montar o de los manuscritos que hay ahí. Y para verlo así sin más, recomiendo mucho más los otros castillos. Y nada más. Este es el fin del vlog al castillo de Osaka. Nos vemos en el próximo. Bye. no.